Una lancha cañonera que estaba amarrada en el puerto se puso en marcha tan pronto como tuvo noticia de que se acercaba una flotilla de champanes. José Palacios la avistó por las ventanas del toldo y se inclinó sobre la hamaca donde yacía el general con los ojos cerrados. «Señor», dijo, «estamos en Mompox». «Tierra de Dios», dijo el general sin abrir los ojos. A medida que descendían, el río se había ido haciendo más vasto y solemne, como una ciénaga sin orillas, y el calor fue tan denso que se podía tocar con las manos. Temiendo que no lo hubiera oído, José Palacios repitió el llamado, y él volvió a replicar sin abrir los ojos. «Mompox no existe», dijo. «A veces soñamos con ella, pero no existe». «Por lo menos puedo dar fe de que existe la Torre de Santa Bárbara», dijo José Palacios. «Desde aquí la estoy viendo». El general abrió los ojos atormentados, se incorporó en la hamaca y vio en la luz de aluminio del mediodía los primeros tejados de la muy rancia y afligida ciudad de Mompox, arruinada por la guerra, pervertida por el desorden de la República, diezmada por la viruela. Por aquella época empezaba el río a cambiar de curso, en un desdén incorregible que antes de terminar el siglo había de ser un completo abandono. Para Mompox el río fue la gloria y su olvido, como si se tratara de un personaje ficticio y celoso de una novela, y amparado en la fuerza y en lo impredecible de la naturaleza. Pareciera que le cobró a la ciudad el hecho de haber alcanzado en un tiempo más fama y reconocimiento que él mismo. Fue egoísta con sus aguas, con la fuerza de sus corrientes, con la hondura de su lecho. Movió su brazo y dejó a la ciudad de Dios desabrigada. Lo que él no sabe es que Mompox vivió siempre admirada de él, le vio siempre como su más grande benefactor, le guardó siempre gratitud y aprecio. El río, pues para Mompox era la vida, era la sangre de Mompox, y por eso llegó incluso Mompox a decirse que era la reina del río Magdalena. Entonces toda esa potencia, toda esa fuerza económica la adquirió Mompox fue a través del río. Pero después aparece el brazo, un obstáculo natural que hace que el río se desvíe. Eso hizo que Mompox, que el puerto de Mompox fuera abandonado por las embarcaciones. Además, la profundidad del río fue perdiéndose y entonces los grandes barcos, las grandes canoas no podían pasar por acá. Navegaban muy despacio por un río sin orillas que se dispersaba entre playones áridos hasta el horizonte. Fermina Daza tuvo la impresión de que era un delta poblado de islas de arena. «Es lo poco que nos va quedando del río», dijo el capitán. Oscar Pinto, yo tengo 35 años de estar en el oficio, aquí en esto, aprendí aquí, en el aparato este aprendí, viendo cómo he trabajado ya aprendí, viendo, aquí trabajando para la yuca todos los días. Cada viaje traemos 8, traemos 10, traemos 6, traemos 4. Hay ya de 40, de 50 años en esta vaina. Pero esto no da plata, esto es lo que da el trabajo.
y vejez. Porque trabajar en el día es sabroso, pero en la noche es donde se ve quién es quién. Abrió un brazuelo que se llama el brazuelo de Barranco de Loba. Y el agua se vino en Magdalena, vino por ahí, pero eso se acabó, seco, porque ya no viajan ni chalupa, no viajan nada por ahí, por el río. No se consigue nada en la ladera esa. Todo es carro y carro y carro y carro. Esto se acabó, y esto aquí es mientras hacen el puente. A los que hagan el puente, fuera y fuera. Tirarán estos para, ¿sabes para dónde? Para venderlos por chatarra. Pues ¿cómo no va? En algunos recodos de la selva se notaban ya los primeros destrozos hechos por las tripulaciones de los buques de vapor para alimentar las calderas. Los peces tendrán que aprender a caminar sobre la tierra porque las aguas se acabarán, dijo él. En un principio la navegación era con los bogas, la hacían los bogas. Eran canoas, como le expliqué, canoas remolcadas por los bogas, con canalete, con varas. Después, cuando ya avanza el comercio, entonces llegan los barcos a vapor, las lanchas a vapor, y es cuando ellos ven que es más económico coger por la parte de Loba y llegar hasta el banco. Entonces, por eso este sector es abandonado totalmente. Muere el comercio, también muere el río y Mompox se queda ahí quieto. Se acaba el comercio. Una de las causas también es que por la lucha de independencia, Mompox aportó mucho dinero en la lucha en la independencia, así que por ese motivo no solamente se perdió el poder económico, sino que también se perdió el río y quedó Mompox aislada totalmente, abandonada pues. Santa Cruz de Mompox había sido durante la colonia el puente del comercio entre la costa caribe y el interior del país, y este había sido el origen de su opulencia. Cuando empezó el ventarrón de la libertad, aquel reducto de la aristocracia criolla fue el primero en proclamarla. Habiendo sido reconquistado por España, fue liberado de nuevo por el general en persona. Eran solo 3 calles paralelas al río, anchas, rectas, polvorientas, con casas de un solo piso de grandes ventanas, en las cuales prosperaban 2 condes y 3 marqueses. El prestigio de su orfebrería fina sobrevivió a los cambios de la República. Este oficio más o menos como más de 30, desde niño estoy trabajando esto. Uno creció donde había un taller de orfebrería y de niño, 7, 6 años, uno ya ayudaba a los oficios. Donde unos familiares había el taller, hubo taller de orfebrería, como 7, 8 trabajadores. Y uno ahí fácilmente aprende. Ve uno hacer las cosas y uno también ya termina haciéndolas también. Cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a abrir el taller seducido al fin por los encantos pacíficos de la vejez, Aureliano II pensó que sería un buen negocio dedicarse a la fabricación de pescaditos de oro. Pasó muchas horas en el cuartito caluroso, viendo cómo las duras láminas de metal, trabajadas por el coronel con la paciencia inconcebible del desengaño, se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas. Mi nombre es Martín Peñas Batidas. Hace 8 meses estoy en el taller. El motivo es aprender este arte. Este arte es muy bueno
muy bonito. Entonces, lo que me motivó como para tener conocimiento de nuestros antepasados también, que practicaban este arte ya. La orfebrería se ha incrementado la producción, hoy hay más artesanos, hay más facilidades de hacer el producto. En mi familia no hay nadie que practique este arte, pero ya yo soy el primero. Nunca tuve la oportunidad de ver a un joyero hacer este arte ya. Siempre veía las joyas ya terminadas, pero mi motivo fue venir y aprender y hacerlo. Lo más difícil de este arte es mantener la paciencia, estar calmado, porque una persona que no tenga paciencia para esto no sirve. Una pieza tiene una cantidad de variaciones que hay que hacerle. Estructura, rellenado, soldadura, aplicaciones de los elementos decorativos, pulido, dorado. Entonces hay que hacerla con mucha paciencia, con mucha calma, sin correr. Y hay gente que no tiene la calma suficiente para hacer una pieza. Se aburre, se estresa, se enzorra, como dicen por ahí. En la orfebrería tradicional hay unos diseños que son definitivos, no se modifican, pero eso es el resultado de que una serie de diseños primarios que después se van corrigiendo hasta que dan el diseño tradicional definitivo, que es el que se vende, que demora una década y media vendiéndose. Por ejemplo, el pescadito todavía hay gente que lo manda a hacer. Y en el caso de Mompox, la filigrana es una técnica tradicional que le da, digamos que, su imagen actual. Pero entendamos que tampoco es una técnica auténtica americana, es una técnica árabe que llega de la mano con los españoles. Y se da en Mompox porque en cierta forma Mompox era la ciudad de acopio de todo el mineral, del oro y plata que salían de las minas del sur de Bolívar y creo que algo de Santander, pero sobre todo Antioquia, y Mompox era el centro de acopio. La disponibilidad de este material y además que aquí se hacía el quintaje era el oro y la plata que se le enviaba al rey de España. Y se hacía en Mompox porque como Cartagena era asediada permanentemente por piratas, por seguridad esto no se guardaba en Cartagena, se hacía en Mompox. Y solamente en el momento que se sabía que estaban los barcos de transporte para España, era que este material se enviaba a Cartagena. Entonces esta disponibilidad de este material aquí en la ciudad atrajo a los joyeros, a los orfebres sobre todo de la península, y se da en Mompox el nacimiento o el trabajo en filigrana. Era un orfebre experto, estimado en toda la Ciénaga por el preciosismo de su trabajo. En el taller que compartía con el disparatado laboratorio de Melquiades, apenas si se le oía respirar. Parecía refugiado en otro tiempo. Yo me llamo Simón Villanueva Borré. Estoy trabajando desde la Segunda Guerra Mundial, 1945. Cumplí 85. Aquí venían los vapores, venía el Vázquez P, venía el Jesucita, venía el Elber. Y aquí iba a costado de la parroquia, ahí estaban los dos agencias de los barcos. Y uno le cogía en el agua la ola
Y ellos venían de Barranquilla con orquesta y uno se emocionaba oyendo la música y la música. Y cuando ya arrimaban allá en la Piedra de Bolívar, allá, ahí iba la gente a darse cuenta. Pero a Monpó siempre llegaban la gente, siempre llegaban a Monpó, porque Monpó era un sitio agradable. Monpó es de noche. Aquí decíamos, cuando se iba una plantilla que había aquí, se iba la luz y dice, ¿sabes que viene algún forastero que quiere ver Monpó oscuro? Y se dejan a caminar. Porque Monpó es lindo. Monpó es lindo de noche. Usted sale aquí en las calles de Monpó y aprecia Monpó y ve la belleza de Monpó. Y así comencé yo aprendiendo a trabajar estas cuestiones. Y yo comenzaba a comprar, cambiaba una monedita de 20 y la tiraba y hacía una sortijita y la vendía por 20 centavos más. Y compraba la otra monedita y ya venían los lunes, los miércoles y los sábados. Y uno se emocionaba y una sortijita. Uno así. Esto es la idea. Esto. La joyería no es que no debe llamarse orfebre de joyería, no. Nosotros tenemos que llamarnos ingeniero de la joyería, porque nosotros tenemos que ingeniarnos. Todos los días para hacer un arete nos ingeniamos con una tenacilla, con la tijera. Cuando vienen a comprar me dice, señor, pero usted con esos dedos grandes, ¿cómo hace esta figurita? Siempre pongo por ejemplo, el amor a las cosas. Y eso me basta. Uno se ingenia y trabaja. La cuestión es que a uno le guste el oficio. Porque si no le gusta, no va a ninguna parte. Y eso lo lleva uno en la sangre. Y eso no se puede acabar así nada más de la noche a la mañana, no es nativo, digamos, la sangre. Porque es de paciencia, eso es la paciencia. Uno hace una cuestión, se le rodó y vamos a componerla por aquí, la paciencia. Porque esto es de paciencia. Esto es como la relojería, minuciosa. Se levantaba a las 5 después de un sueño superficial. Tomaba en la cocina su eterno tazón de café amargo. Se encerraba todo el día en el taller y a las 4 de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete, sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer, y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos. Alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad. «¿Cómo está, coronel?», le dijo al pasar. «Aquí», contestó él, esperando que pase mi entierro. Mi gana es trabajar a la mano. Piececita por aquí, piececita por acá, acomodaste uno por aquí. Ese es el gusto de esto. Que uno lo diga aquí le hace un huequito, aquí le voy a meter el rabito, aquí le voy a meter esto. Voy trabajando con mi gusto. Yo me siento feliz trabajando en la joyería. ¿Ya? Cuando yo comencé, todavía tenía muelas de leche. Y ahora no tengo nada más que 3 pedazos. Pero ya esto es pernicia, la mía. Pero yo no dejo de trabajar
el último día, porque si dejo de trabajar, hay muchos compañeros míos que han dejado de trabajar, que han dedicado a sentarse o a que les mantenga la familia, que los hijos, no sé qué, y están allá, bastante. Yo no, yo aquí estoy. Ya voy cumpliendo el ciclo ese de la edad, porque son 85 años, son 85 años. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. En esta ocasión, el general llegaba tan desengañado de su gloria y tan predispuesto contra el mundo, que le sorprendió encontrar una muchedumbre esperándolo en el puerto. No dejó traslucir su amargura con quienes lo recibieron en el puerto. Les hizo un relato sumario de los incidentes de su renuncia y del estado de desorden en que quedó Santa Fe, por lo cual encareció un apoyo unánime para el nuevo gobierno. No hay otra alternativa, dijo, unidad o anarquía. Les agradeció los 20 años de gloria que Mompós le había dado y les suplicó que no lo distinguieran con más títulos que el de ciudadano. Rechazó las andas de Viernes Santo que le tenían preparadas y aceptó ir caminando a la iglesia de la Concepción. La iglesia de la Concepción seguía engalanada con crespones de duelo y aún erraban en el aire los halitos de flores y pabilos del funeral cuando la muchedumbre irrumpió en tropel para un té de un improvisado. Bolívar pues quiso mucho a Mompós, tan es así de que él visitó a Mompós aproximadamente como unas 9 veces, y llegó a decir, cuando llegó victorioso a Caracas, llegó a decir: si Caracas me dio la vida, Mompós me dio la gloria, porque de aquí fue donde no solamente recibió, como le decía, el apoyo económico, sino también el apoyo militar. Varias veces Bolívar se regresó de Pamplona, de Cúcuta, y llegaba a Mompós nuevamente a fortalecerse, tanto militar como económicamente. De aquí salió la campaña admirable de Mompós, que llegó triunfando Bolívar hasta el mismo Caracas. El párroco insistió en protegerlo del bochorno con el palio de la Semana Santa desde la iglesia de la Concepción hasta el colegio de San Pedro Apóstol, una mansión de 2 plantas con un claustro monástico de lechos y clavellinas, y al fondo un huerto luminoso de árboles frutales. Los corredores con arcadas no eran vivibles en aquellos meses por las brisas malsanas del río, aún durante la noche, pero los aposentos contiguos a la sala grande estaban preservados por las gruesas paredes de calicanto que los mantenían en una penumbra otoñal. Según cédula real española de 1804, el colegio debía llevar el nombre de San Pedro Apóstol y erigirse en universidad literaria, con derecho a que su rector otorgara grados en las facultades de jurisprudencia, medicina natural, latín, griego, filosofía y literatura. El Colegio Universidad de San Pedro Apóstol, que había sido idea y gestión de don Pedro Martínez de Pinillos, fue inaugurado oficialmente en 1809. Por sus corredores y salones llenos de olor a guayabas ha corrido la historia y han corrido miles de estudiantes desde esa fecha hasta hoy, salvo en tiempos de las múltiples guerras civiles del siglo XIX. José Palacio se había adelantado para tener todo a punto. El dormitorio de paredes ásperas, recién blanqueadas con escobazos de cal, estaba mal iluminado por una ventana única de persianas verdes que daba sobre el huerto. José Palacios hizo cambiar la posición de la cama para que la ventana del huerto le quedara a los pies y no en la cabecera, de modo que el general pudiera ver en los árboles las guayabas amarillas y gozar de su perfume. En todo momento Mompós quería independizarse de Cartagena, porque Mompós hacía parte de Cartagena. Llega el momento de venir la noticia de los acontecimientos del 20 de julio en Bogotá, y los momposinos convocan a un cabildo y ahí dan el grito de independencia el 6 de agosto de 1810. De ahí comienzan los momposinos pues a librar las batallas de independencia. El día 19 de octubre de 1812, Mompós triunfa, viene la batalla definitiva que le da a Mompós más adelante el título de ciudad valerosa y benemérita de la patria. Bolívar llega a Cartagena y de Cartagena lo nombran derrotado, llega a Cartagena derrotado y le dan una guarnición muy pequeña en Tenerife. Sin embargo, ahí Bolívar en Tenerife se da cuenta del prestigio de Mompós, la noticia de que los momposinos han ganado la batalla del 19 de octubre y se llega a Mompós a finales de diciembre
del año de 1812. Ya Bolívar en Mompox es recibido por los líderes de la lucha de independencia, por los momposinos, más que todo por los piñeres, y le dan mucha acogida a Bolívar, lo apoyan, ya que él venía derrotado, lo apoyan tanto económicamente como militarmente, y le brindan 400 de los luchadores momposinos para que lo acompañen en la campaña libertadora. Un domingo, 2 semanas después de la ocupación, Aureliano entró en la casa de Giraldo Márquez y con su parsimonia habitual pidió un tazón de café sin azúcar. Cuando los dos quedaron solos en la cocina, Aureliano imprimió a su voz una autoridad que nunca se le había conocido. «Prepara a los muchachos», dijo. «Nos vamos a la guerra». Giraldo Márquez no le creyó. «¿Con qué armas?», preguntó. «Con las de ellos», contestó Aureliano. Amaneció estragado. Al segundo toque para misa saltó de la hamaca y se instaló en una realidad turbia, alborotada por el canto del gallo. Después de llevar la taza a la cocina, dio cuerda en la sala a un reloj de péndulo montado en un marco de madera labrada. A diferencia del dormitorio demasiado estrecho para la respiración de una asmática, la sala era limpia, con 4 mecedoras de fibra en torno a una mesita con un tapete y un gato de yeso. Francisco Ortiz Martínez. Pues la aprendí aquí en mi casa y más de 30 años. Aprendí con mi hermano, o sea, en mi casa se tejía todo el tiempo. Y pues aprendimos y ahí estamos. Cuando nos salen los trabajitos lo hacemos. Uno aquí aprende viendo, no más. Se jugaba mucho aquí en las calles, eso era muy más ancho. Esas calles eran muy anchas, pasábamos jugando y trayéndonos aquí en las calles. Y pues trabajaba, así como me ve tejiendo aquí. Nunca si no salía a la calle, sino un fin de semana, después que entregaba materiales de su tejido. Yo le he enseñado a mis hijos, ¿sí? Casi todos saben tejer, son 5. A mi señora también le enseñé. No, pues es muy bueno que la gente aprenda. Y el que lo sepa debe enseñarlo para que siga adelante, no se acabe el trabajo. Porque este es un trabajo como usted lo quiera poner. Y pues no se pierde la tradición del pueblo. Paciencia, porque eso sí necesita esto. Un poco de paciencia con esto y con el que vaya a aprender. Porque no todo el mundo se dedica a esto. No, pues que por lo menos en ese tiempo que nosotros aprendimos era el sustento de acá. O sea, para la comida, sostenerse uno. Y antes se tejía mucho aquí, bastante. Nosotros cogíamos 300, 400 piezas para tejer. Entonces, ahorita estamos utilizando este material, que es un material que viene de la vía de Venezuela. Anteriormente se trabajaba con plástico, pero ya lo acabaron. Hay otra paja que llaman natural, que viene de fuera también. Viene, creo que de Panamá, por allá. O sea, aquí es donde hacen este tejido todavía, por fuera ya no lo hacen. Porque sí la tejen, pero la tejen en otra forma. Tejido momposino. Y así lo llaman, tejido momposino. O sea, son de uno de los artes viejos de aquí del pueblo. La tradición del pueblo más bien. Porque aquí usted encuentra carpintería por muchas partes. Bastante. En los insomnios de los campamentos,
El general lo había oído muchas veces con sus trajines de artesano, serruchando las tablas de los árboles que él mismo desbarataba, armando las piezas, amortiguando los martillos para no perturbar los sueños ajenos. Al día siguiente, a pleno sol, resultaba difícil creer que semejantes artes de ebanistería hubieran sido hechas en la oscuridad. Mi nombre es Carlos Ramón Nieto Argüelles. Bueno, yo comencé porque yo viajaba mi mueble para Barranquilla y en vista que me quedaba mal con el mueble, me tocó a mí también entonces elaborarlo. Desde el momento que me inicié, le cogí un amor muy grande, que era el medio de sustento de mi vida. Que vi que era una oferta que estaba en el mercado, que estaba saliendo como pan caliente. Así uno lo llevaba a Barranquilla o Cartagena, eso no demoraba uno ni 8 días en vender el producto y con la misma venía y elaboraba. Eso cuando salió era algo innovable, que ninguno conocía la mecedora momposina. Como era un mecedor tan tradicional, entonces tenía mucho éxito. Se lo quitaban uno del hombro porque yo le llevaba en el hombro caminando por las calles. Pero antes yo mi mueble lo llevaba era por lancha, en las bodegas donde iba el ganado, en la parte de abajo, armadito ya nada más para entregarlo donde yo lo llevaba. Era la parte donde uno se iba por el río Magdalena hasta Barranquilla. Eran diseños que venían de afuera, de las mecedoras, sí. Venían de Holanda, venían de Inglaterra. Entonces de ahí los carpinteros aquí en Monpós empezaron a hacer plantillas y a renovar la mecedora. Entonces aquí se perfeccionó más la mecedora, que se empezó a hacer la mecedora más elegante, más sofisticada. Y cogió fama, sí, bastante. La artesanía, ¿no? Sí, mucha paciencia porque todo es con las plantillas, elaborando las plantillas, porque hay muchos que a veces no utilizamos la plantilla, que no queremos más producción. Entonces hay que conservar la tradición con el mueble, ¿ya? Porque el mueble de aquí de Monpós no es igual al de San Pues. El mueble de aquí de Monpós es más tradicional, por lo que el caracol, la vuelta del caracol, que le da más presencia al mueble. Y más que todo se trabaja con madera buena. Acá se utiliza mucho el roble, el cañaguate, el cacho de toro, maderas duras, que son bastante durables en el mueble, que es lo que la gente quiere, que se le haga un mueble resistente. No, aquí se la entre a muchachos que han tenido voluntad de querer aprender la carpintería. Sí, le hemos enseñado, sobrellevado cómo se comienza, los pasos de lo que es la carpintería. Esta es la mecedora momposina. El calor se volvía intolerable durante el día,
y el alboroto de los micos y los pájaros llegaba a ser enloquecedor, pero las noches eran sigilosas y frescas. Los caimanes permanecían inmóviles durante horas en los playones, con las fauces abiertas para cazar mariposas. Junto a los caseríos desiertos se veían las sementeras de maíz con perros en hueso vivo que ladraban al paso de las embarcaciones, y aún en despoblado había trampas para cazar tapires y redes de pescar. Yo soy Pedro Nel Navarro Rodríguez. Pues nosotros desde peladito vimos eso. No, yo estaba pequeñito, tendría por ahí unos 8 años quizás. Cuando papá salía a pescar, el papá no llevaba a uno a pescar porque él no quería que uno aprendiera eso ya. Él no quería que uno pescara. Y yo después me agarré la vaina y yo dije, no, yo voy. Uno fue creciendo y vaina, ya uno fue un hombrecito y ya la vaina cambió. Me mandó a hacer una canoita pequeña para que yo fuera y esa vaina, entonces ya la vaina cambió, ya. Mamá sí quería que yo fuera a pescar siempre porque, uno va a pescar y hay la comidita, ¿entiendes? Entonces mamá sí se levantaba temprano a hacerme el tintico. Yo me iba con tinto, ya. Y si había comida, a veces me llevaba un bollo de mazorca con un pedazo de pescado frito o queso y me lo comía allá afuera, el playón, por allá lejos, ¿entiendes? Pero yo venía por ahí tipo 9, 10 de la mañana, traía 4, 3, 1, ya la vaina cambiaba, ¿entiendes? Papá no tejía, él tenía un señor ahí que le tejía. En cambio yo no, yo por ejemplo las vainas mías las hago yo. Papá nunca tejió. A mí sí, a mí sí me encanta tejer, yo me chanto aquí a tejer y dele. Mire, posiblemente se pierdan ya, porque díganme usted, yo por ejemplo yo aquí no tengo a quien más, por ejemplo, decirle, mire cómo se hace una red, cómo se hace una atarraya y el nietecito ese que tengo ahí. Imagínense, de aquí que él quiera, ya yo estaré quién sabe dónde. Y así se va acabando. Allá en la casa, los hermanos míos ellos no hacen atarraya ninguno. Allá nadie hace, ni sabe tejer, ni sabe nada de esa vaina. Es pura atarraya comprar. No joda esta vaina con el tiempo, ¿quién va a hacer una atarraya? ¿Quién va a hacer una barredera? Y me dicen, no joda, verdad, yo espero que se va a perder esa vaina. La juventud casi ni le para bola esa vaina, esos manes, eso es otra tradición, la de ellos, esto no. Aquí llega Navarro y antes de irse a pescar se echó un poquito de colonia. para que el bagre venga bien bacano. Bueno, aquí sí cojo vuelo ya. Claro, tiene uno que tener paciencia. Hay muchos manes que no les gusta pescar porque tiene uno la barredera metida ahí esperando que... Y entonces, a muchos no les gusta esa vaina. Ya, yo tengo un amigo ahí que está bastante reventado. Le digo yo, Miguel, hemos hecho una pescadita y me dice... No, hombre, pero yo no voy a estar esperando ahí que ese animal se meta en la red, ¿me entiendes? Y yo le digo, bueno, yo sí voy. Me cojo 2, 3, entonces después paso y ahí nada. Pero no hay una cabeza. Y yo le doy una cabeza de bagre. Te metí en la nevera. Entonces llévesela, que a usted como no le gusta ya pescar, no joda. Bueno. Anteriormente eso, usted se ponía en cualquier barranco y zampaba la atarraya, eso sacaba pescado. Ahora usted no coge un pescado con la atarraya por ahí, casualidad que se agarre uno. No, esto es una maravilla para nosotros porque digamos usted, ese río cuando hay comida uno agarra su comida ahí, uno sabroso, ¿para qué? Oiga, yo no sé, pero yo voy a darme cuenta si creció o bajó, ya. Entonces está bajando duro ahorita. Yo me levanto aquí, cojo la bicicleta, me baño temprano y me voy para allá. Miro a la orilla del río.
Y entonces le pregunto, por decir algo, le pregunto a usted, mire, ¿y qué sabe? El río está bajando, está creciendo. Y me dice, usted dice, está creciendo. Y yo dije, no, se ve que fue a la orilla, que vaya usted a la orilla, usted no ha ido allá, está bajando. ¿Por qué sabe? Yo vengo de allá, si yo vengo de allá, tengo la señal puesta allá. Y está bajando y así. A ver si baja o crece, no sé, ya, costumbre de uno. Aquí nadie lo hace. Yo sí voy todos los días. Todos los días voy a la orilla. A mirar exclusivamente si bajó o creció. Lo que pasa es que ya esa vaina se ha acabado, pero aquí venían 25, 30 chalupas, dormían ahí en la orilla del río ya. Y todas esas chalupas salían para el Banco Magdalena, para Plato, para Mangué. En los vapores, los barcos. Yo estaba carajito, yo casi los vi una madrugadita que iban con esa bulla. Yo estaba pequeñito, estaría por ahí como unos 3 o 4 añitos, me acuerdo que me llamó una tía mía, mi tía Rosa. Y iban esos barcos, y yo estaba en Margarita, iban para arriba con ese chispío de agua ya. Pero la verdad es que no lo volví a ver más nunca. No pasaron más por aquí. Y si pasaron, no me di cuenta. La gente no le da el valor al río. El valor que se merece no se lo damos, ¿entiendes? ¿Para qué? Uno tiene que ser realista. Los españoles que llegan a Mompox comienzan a construir sus viviendas con modelos de España, de sus ciudades españolas de origen. Eso hace que Mompox se convierta en un sitio de una belleza arquitectónica. Entonces eso le llama mucho la atención al turista, a la persona de afuera, de ver la arquitectura de Mompox y que se ha conservado. ¿Por qué se ha conservado? Porque Mompox ha sido abandonada por el río y ha sido abandonada por el comercio. Entonces un pueblo pues totalmente quieto, pero ha conservado su arquitectura, ha conservado su cultura, en el caso de la filigrana, del trabajo de filigrana, ha conservado sus tradiciones, como la Semana Santa. Le decía que aquí llegaron todas las comunidades religiosas que se sentaron en la Nueva Granada, llegaron a Mompox, que llegaron los dominicos, los jesuitas, los franciscanos, los agustinos, es decir, llegaron todas estas comunidades y de ahí viene el origen de nuestra Semana Santa. Eso le da mucha belleza a Mompox, lo que tiene que ver con la parte de la arquitectura y lo que tiene que ver con la parte cultural, sus tradiciones, sus costumbres, sus mitos, sus leyendas. Nada de eso se ha perdido hasta el momento. El general se incorporó en la cama cuando los sintió entrar en la alcoba. Se cubrió los ojos con el brazo para no encandilarse y los hizo salir con un grito. Llévense esas luminarias, que esto parece una procesión de ánimas. Hemos tratado desde el año pasado de recuperar esta figura del animero, ya no de tipo tradicional religioso, sino de tipo cultural, para que la gente entienda que era el animero, que no era nada extraordinario, nada de fantasioso, sino una cosa natural y real que se rezaban por las ánimas del purgatorio. Por las almas del purgatorio, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y María concebida sin pecado original.
Recemos un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria, por las benditas almas del purgatorio. El animero para el momposino, en la tradición de las familias y ante todo los ancianos, son los que más nos hablan. Los ancianos nos hablaban mucho del animero. Nosotros siempre quedamos con la inquietud, ¿qué es un animero? ¿En qué consistía el animero? Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Escuchando los cuentos de ellos, nos decían el animero salía siempre en el mes de noviembre, comenzando con el 2 de noviembre y todos los lunes a las 12 de la noche salía del cementerio y recorría las calles de Mompox. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Dios se lo pague, hermano, que en el cielo y en la tierra hallaréis la caridad. En ese tiempo la gente no salía a la calle por el temor que suscitaba saber que el animero iba a estar en la calle. Al escuchar el animero, mucha gente se asustaba y quedaba como con temerosa de escucharlo o encontrarlo, porque había una tradición o una leyenda de que detrás del animero iban muchas ánimas. Ese animero, muchas veces las personas que estaban en las casas, cuando escuchaban pasar el animero, si estaban despiertos se tenían que arrodillar y hacer las oraciones con el animero. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y María concebida sin pecado original. Recemos un Padre Nuestro, un Ave María y Gloria, por las benditas almas del purgatorio. Y se habla de muchas veces de esto, que el animero, pasando una de las casas, se veía la fila de ánimas que iban detrás del personaje. Muchas veces de ella la gente quedaba tan impactada de esta figura que muchas veces se privaban o otras veces se ponían a llorar del temor y del susto que les suscitaba esta figura. Una de ellas dice que la persona estaba muy atenta a la ventana cuando pasó al animero, que una de las ánimas se le acercó a una de las señoras en la ventana y le dio una velita. Ella convencía que era una velita de una persona que iba acompañando el animero, y al día siguiente se encuentra que la velita que había puesto sobre la mesa de la sala era una canilla o un hueso del fémur de la persona. Entonces eso siempre quedó en la gente y suscitó mucho temor con la gente del pueblo momposino. Por las benditas almas del purgatorio, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y María concebida sin pecado original. Con ello se construyó en el dormitorio de los niños un altar con santos de tamaño natural, cuyos ojos de vidrio les imprimían una inquietante apariencia de vida y cuyas ropas de paño artísticamente bordadas eran mejores que las usadas jamás por ningún habitante de Macondo. Yo soy Fernando Herrera Turizo, nací aquí en Mompox, tengo 55 años. Tengo 30 años, está ejerciendo ya la escultura y pintura. Mi padre era Ángel María Herrera, le apodaban Totón. Él era escultor
escultor y pintor. Entonces, yo como hijo de él y mano derecha a la vez, pues me fui guiando por los caminos de lo que él me inculcó, me enseñó. Y de ahí me fui haciendo escultor, pintor. Mi padre viene de una familia alfarera. Él comenzó a hacer pajaritos de barro. Y esos pajaritos, de ahí comenzó a hacer pitos. Mi padre recibió ayuda de un padre antilluelo, era español. Él le regaló toda la herramienta. Pues ya con la herramienta completa comenzó a lo que era tallar madera. Él le talló muchas imágenes de la que hoy en día es la Semana Santa. Bastantes imágenes talló. Y por ahí yo me fui guiando por esos caminos. Cuando él terminaba los trabajos de ya listo para entregar, yo esperaba que él se fuera a almorzar, a descansar. Y llegaba yo, cogía cualquier pincel y cualquier clase de pintura y le pintaba, le dañaba el trabajo de uno. Él llegó a pensar que yo era loco. Incluso hasta estuvo dialogando con un cura y él le dijo que no, que era que de pronto yo podía seguir sus pasos. Y así, güey. La primera imagen que yo hice, la hice para La Guajira, para Riohacha, un San Martín de Loba, de madera. Faltaba un mes para la fiesta de San Martín. Mi padre, pues, llegó el cliente a solicitar la imagen, pero mi papá no se comprometió a hacérsela porque ya le quedaba muy poco tiempo, era un mes. Y entonces él se anticipaba, que a él le gustaba hacer los trabajos 2 meses para no estar tan alcanzado de tiempo. Pero entonces yo le dije que yo se lo hacía, ¿ya? Que yo me comprometí a hacérselo. Fue un San Martín, se lo hice, se lo terminé 3 días antes. Mi papá se sintió orgulloso por eso, que había cumplido la meta que le había dedicado a la imagen. Hay imágenes que son de 1800, 1755, 58, Naranjuelo. Aquí se ve a montón. Él se trabaja seco. Pero lo que es el naranjuelo, el cedro, el tolú, todas esas son maderas que se dejan trabajar, ¿ya? Son finas, se dejan trabajar. El viaje se reanudó con buenos augurios al caer la tarde del domingo 21 de mayo. Más impulsados por las aguas propicias que por los bogas, los champanes dejaban atrás los precipicios de pizarra y los espejismos de los playones. Las balsas de troncos, que ahora encontraban en número mayor, parecían más veloces. Al contrario de las que vieron los primeros días, en estas habían construido casitas de ensueño con tiestos de flores y ropa puesta a secar en las ventanas, y llevaban gallineros de alambre, vacas de leche, niños decrépitos que se quedaban haciendo señales de adiós a los champanes mucho después de que habían pasado.